¿Sabías que el antiguo Egipto podría haber sido mucho más avanzado de lo que imaginamos? ¿Y si te dijera que algunas de las tecnologías que usaron aún intrigan a los científicos hoy en día? ¿Cómo pudo una civilización que floreció hace más de 5000 años lograr hazañas que hasta hoy son difíciles de explicar? ¿Será que estas construcciones son solo tumbas? ¿O podrían haber servido a un propósito mucho más avanzado, como generar energía? No sé exactamente cómo lo hicieron, pero está claro que lograron cosas increíbles. Nadie comprende completamente cómo los antiguos egipcios consiguieron tales proezas. Mientras que la mayoría de los historiadores cree que estos logros fueron alcanzados con herramientas rudimentarias y trabajo manual, otros investigadores cuestionan si había algo más detrás de estas construcciones. Bajo las pirámides y las arenas del desierto se encuentran misterios que sugieren que Egipto fue el hogar de una civilización con avances tecnológicos muy por delante de su tiempo. Jeroglíficos y monumentos antiguos revelan más que una rica historia. Exponen un legado de ingenio que desafía nuestra comprensión actual de las capacidades de esa civilización. Uno de los ejemplos más intrigantes de este ingenio es la teoría de la planta energética de Giza, que sugiere que la Gran Pirámide no fue solo una tumba, sino un generador de energía monumental. Desde estructuras que sugieren redes globales de comunicación hasta artefactos que apuntan al conocimiento de la electricidad y la aviación, el dominio tecnológico del antiguo Egipto nos invita a explorar sus secretos ocultos. Vamos a embarcarnos en un viaje en el tiempo para investigar algunos de los casos más fascinantes de tecnología avanzada en el antiguo Egipto. El Osirión, un enigmático templo subterráneo. En el corazón de la antigua ciudad de Abidos, enterrado bajo las arenas del tiempo, se encuentra el misterioso Osirión. Este templo subterráneo, envuelto en misterio, desafía la comprensión convencional de la historia y la tecnología de Egipto. La inmensa escala y la precisión de su construcción sugieren que puede tener orígenes mucho más antiguos de lo que se pensaba. Bloques gigantes de granito, que pesan hasta 100 toneladas, forman la base de esta estructura y fueron transportados desde canteras a más de 300 kilómetros de distancia, en Asuán. La logística de mover estas piedras macizas plantea serias preguntas. ¿Poseían los constructores antiguos máquinas avanzadas o métodos olvidados para lograr estos hechos? Uno de los aspectos más intrigantes del Osirión es la ausencia total de inscripciones o decoraciones, en contraste con los típicos templos egipcios que están cubiertos de jeroglíficos detallados. Esta falta de evidencias textuales ha llevado a muchos investigadores a cuestionar su verdadera antigüedad y propósito. ¿Sería posible que el Osirión precediera al período dinástico de Egipto, tal vez siendo un vestigio de una civilización aún más antigua y perdida? Otro misterio es la constante presencia de agua en las cámaras del templo, que sigue reapareciendo, incluso después de varios intentos de bombearla. Esta agua tiene una composición química diferente al agua subterránea circundante, lo que lleva a la teoría de que podría haber cámaras ocultas o una fuente de agua desconocida bajo el templo. Algunos investigadores especulan que el Osirión pudo haber servido como un centro para prácticas tecnológicas o espirituales avanzadas, o incluso como un depósito de conocimiento antiguo, esperando ser redescubierto. La teoría de la planta energética de Giza, pirámides como generadores de energía. La Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más icónicas del mundo, ha fascinado a los investigadores durante siglos. Con sus 146 metros de altura, fue construida con alrededor de 2.300.000 bloques de piedra caliza,
cada uno de ellos pesando entre 2,5 y 15 toneladas. Aunque muchos creen que la pirámide era solo una tumba, algunos investigadores proponen una teoría completamente diferente, que fue una maravilla tecnológica diseñada para generar y distribuir energía. La precisión con la que fue construida la Gran Pirámide es impresionante. Estudios como los de Christopher Dunn indican que el uso de granito conductor y piedra caliza aislante sugiere una estructura diseñada para canalizar energía. Pruebas modernas han demostrado que materiales similares pueden generar corrientes eléctricas. Cubierta por 13 acres de tierra, cada lado mide unos 230 metros de largo, con un margen de error en relación a un cuadrado perfecto de menos de 0,1%. Este nivel de precisión, sumado al diseño único de su interior, ha llevado a algunos a proponer que la pirámide fue construida no para entierros, sino para generar y almacenar energía. Las evidencias más convincentes de la teoría de la planta energética de Giza. Una de las piezas más intrigantes que sostienen la teoría de la planta energética de Giza es la presencia de materiales conductores dentro de la Gran Pirámide. Contiene varias grandes vigas de granito, algunas de las cuales pesan hasta 70 toneladas, que son altamente conductivas. Además, las cámaras internas y los pasajes de la pirámide están revestidos con piedra caliza pulida, que podría haber funcionado como un aislante. Esta combinación de materiales conductores y aislantes ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la pirámide pudo haber sido diseñada para funcionar como un enorme capacitor o una especie de batería. Otro aspecto interesante de esta teoría es la posible conexión entre la pirámide, sus cámaras subterráneas y el río Nilo. Algunos investigadores proponen que los túneles y cámaras subterráneas de la pirámide formaban parte de un sistema hidráulico sofisticado, diseñado para canalizar el agua del Nilo y generar energía mediante el flujo del agua. Esta idea se apoya en el descubrimiento de una serie de canales y ejes subterráneos que parecen estar conectados con el río. Sin embargo, algunos arqueólogos argumentan que estos canales podrían haber sido simplemente para drenaje o rituales funerarios, aunque la ausencia de evidencias textuales o tumbas refuerza el misterio. La teoría también sugiere que la ubicación y la orientación de la pirámide fueron escogidas deliberadamente para aprovechar los campos naturales de energía de la Tierra. La Gran Pirámide está situada en un punto de fuerte vórtice de energía electromagnética y su alineación precisa con los puntos cardinales podría haber permitido canalizar y amplificar esta energía. Obeliscos, potenciales transmisores de energía. Tradicionalmente, los obeliscos se interpretan como monumentos religiosos dedicados al culto solar. Pero, ¿y si tuvieran un propósito aún más intrigante? Los obeliscos del Antiguo Egipto, estructuras monolíticas esculpidas en bloques únicos de granito y con alturas de hasta 30 metros, son admirados por su belleza y precisión. Aunque se asocian comúnmente al culto solar, estos imponentes monumentos han fascinado a generaciones. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que los obeliscos podrían haber tenido un propósito más práctico e incluso tecnológico, actuando posiblemente como transmisores de energía o como componentes de una red eléctrica interconectada. La escala y la precisión de los obeliscos egipcios son verdaderamente notables. El obelisco más grande conocido, el Lateranense en Roma, tiene una altura impresionante de 32 metros y pesa alrededor de 455 toneladas. El proceso de extracción, transporte y elevación de estos monolitos habría requerido conocimientos avanzados de ingeniería y herramientas sofisticadas.
Algunos estudiosos incluso proponen que los antiguos egipcios podrían haber utilizado técnicas como la levitación acústica o tecnología antigravitacional para mover y posicionar estas enormes piedras. La levitación acústica es la idea de usar ondas sonoras para suspender objetos en el aire. Aunque hoy en día sigue siendo experimental, algunos creen que los egipcios podrían haber descubierto una forma de utilizar esta tecnología. La teoría de los obeliscos como generadores de energía. Una de las teorías más intrigantes sobre el propósito de los obeliscos es que podrían haber generado y transmitido energía. Algunos investigadores sugieren que, en combinación con las pirámides y otras estructuras, los obeliscos podrían haber formado una vasta red energética interconectada en el antiguo Egipto. Según esta teoría, los obeliscos habrían funcionado como antenas o transmisores de energía, canalizando y dispersando la energía generada por las pirámides u otras fuentes. Esta idea se apoya en varios factores, como el alineamiento preciso de los obeliscos con los puntos cardinales, su ubicación en poderosos vórtices de energía y el uso de materiales conductores como el oro y el cobre. Algunos investigadores incluso sugieren que los jeroglíficos y símbolos esculpidos en los obeliscos podrían haber sido una especie de código o instrucciones para la transmisión de energía. Otro misterio en torno a los obeliscos es cómo fueron transportados y erigidos. La teoría más común sugiere que los obeliscos se movieron utilizando trineos, rodillos y rampas, con cientos o incluso miles de trabajadores tirando de ellos a través del desierto. Sin embargo, algunos estudiosos proponen que los antiguos egipcios podrían haber utilizado métodos más avanzados, como palancas, poleas o incluso levitación sónica, para mover estas enormes piedras. La Gran Esfinge, un monumento misterioso, majestuosamente erigida en la meseta de Giza. La Gran Esfinge, con su cuerpo de león y cabeza humana, ha cautivado la imaginación durante mucho tiempo. Sin embargo, bajo la superficie visible de la Esfinge, persisten muchas preguntas y misterios sobre su propósito y origen. La apariencia desgastada de la icónica Gran Esfinge de Giza guarda secretos que siguen intrigando a los investigadores y desafiando nuestra comprensión de la historia. Una de las discusiones más persistentes sobre la Esfinge es su antigüedad. Aunque la egiptología convencional la data en torno al año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren, un creciente conjunto de evidencias sugiere que la Esfinge podría ser mucho más antigua. El geólogo Robert Schoch, por ejemplo, cree que los patrones de erosión en las paredes que rodean la Esfinge indican que el monumento podría datar de hasta 7000 años antes de Cristo, una época en la que la región tenía un clima significativamente más húmedo. Si esta teoría se comprueba, revolucionaría nuestra percepción de la civilización egipcia antigua y sus capacidades tecnológicas. Otra teoría intrigante sugiere que la Gran Esfinge formaba parte de un complejo mayor e interconectado, diseñado para aprovechar el poder del sol. El alineamiento preciso del monumento con el sol naciente durante los equinoccios de primavera y otoño ha llevado a algunos investigadores a especular que la Esfinge pudo haber funcionado como una máquina de energía solar o como un sofisticado instrumento astronómico. La presencia de una red compleja de cámaras y túneles bajo la Esfinge, revelada por estudios sísmicos, refuerza esta hipótesis, sugiriendo la posibilidad de mecanismos ocultos o dispositivos para captar energía. En los últimos años, el uso de tecnología avanzada, como el radar de penetración en el suelo y las imágenes sísmicas, ha proporcionado evidencias intrigantes de cámaras y pasadizos ocultos bajo la Gran Esfinge. Con tantos descubrimientos recientes y teorías fascinantes, el antiguo Egipto sigue teniendo mucho que enseñarnos. ¿Qué piensas?
Deja tus teorías en los comentarios. Estas revelaciones han reavivado el interés en el verdadero propósito del monumento y en los secretos que podría albergar. Algunos investigadores creen que estas cámaras podrían contener artefactos antiguos, pergaminos o incluso dispositivos tecnológicos avanzados que están esperando ser descubiertos. El pájaro de Saqqara y los jeroglíficos de Abidos, teorías de vuelo antiguo. En las arenas de Egipto, dos pequeños artefactos han alimentado un debate sobre la posible existencia de conocimientos aeronáuticos y tecnología de vuelo en la antigüedad. El pájaro de Saqqara y los jeroglíficos de Abidos. Estos objetos enigmáticos intrigan a investigadores y entusiastas, levantando preguntas sobre el grado de innovación de los egipcios y la posible existencia de tecnologías perdidas o olvidadas. El pájaro de Saqqara, una pequeña estatuilla de madera descubierta en 1898 en la tumba de Padi Imen, en Saqqara, llamó la atención por su notable parecido con un avión moderno. Mientras que otras representaciones de aves en el arte egipcio muestran alas curvadas hacia arriba, el pájaro de Saqqara tiene alas planas y largas, más cercanas al diseño de los planeadores modernos. Con un tamaño de 18 centímetros de largo y un peso de menos de 40 gramos, el pájaro tiene alas montadas en un cuerpo estrecho con un estabilizador vertical en la cola. Curiosamente, el pájaro no tiene patas y sus alas muestran un diseño aerodinámico avanzado, más parecido a las alas de una aeronave que a las representaciones típicas de aves en el arte egipcio. Algunos investigadores, como el egipcio Khalil Mesija, médico y entusiasta del aeromodelismo, sugirieron que el pájaro de Saqqara es evidencia de que los antiguos egipcios poseían conocimientos sobre principios aeronáuticos y que la estatuilla podría haber sido usada como un planeador. Mesija construyó un modelo ampliado del pájaro y descubrió que tenía notables capacidades de planeo, lo que le llevó a proponer que los antiguos egipcios podrían haber experimentado con máquinas voladoras. De manera similar, los jeroglíficos de Abidos, encontrados en el templo de Seti I en Abidos, han generado especulaciones sobre tecnologías de vuelo en el antiguo Egipto. Estos relieves esculpidos en las paredes parecen representar vehículos modernos, como helicópteros, submarinos y aviones. Mientras algunos académicos sostienen que estas imágenes son el resultado de palimpsestos, superposición de jeroglíficos a lo largo del tiempo, otros creen que son evidencia de una civilización altamente avanzada, con conocimientos sobre transporte aéreo y submarino. El pájaro de Saqqara y los jeroglíficos de Abidos no son los únicos ejemplos que alimentan teorías sobre el vuelo en el antiguo Egipto. Relieves enigmáticos en el templo de Ptah, en Memphis, muestran a una figura humana sentada en un objeto parecido a una cápsula, con lo que parecen ser alas o hélices. Además, los misteriosos jeroglíficos del helicóptero, encontrados en el templo de Osiris, en Abidos, continúan suscitando curiosidad sobre el posible conocimiento avanzado de los antiguos egipcios. Estos artefactos, con sus formas inusuales y posibles representaciones de tecnología, siguen desafiando los límites de lo que sabemos sobre el antiguo Egipto y su capacidad de innovación. La admirable daga meteorítica de Tutankamón, un ejemplo de metalurgia avanzada. En 1922, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter sorprendió al mundo, revelando un verdadero tesoro de artefactos del antiguo Egipto y ofreciendo una visión sin precedentes de la vida de un joven faraón. Entre las maravillas descubiertas se encontraba una pequeña y aparentemente simple daga
que con el tiempo se reveló como uno de los objetos más enigmáticos y tecnológicamente avanzados de su época, la daga meteorítica de Tutankamón. A simple vista, la daga parecía una obra de gran artesanía, con un mango y una vaina de oro adornados con intrincados diseños. Sin embargo, fue la hoja la que llamó realmente la atención de los investigadores. A diferencia de las típicas hojas de bronce de la época, la daga de Tutankamón fue forjada en hierro, un material extremadamente raro y valioso en el antiguo Egipto. Análisis posteriores revelaron que el hierro de la daga no era común, sino que provenía de un meteorito con altos niveles de níquel y cobalto. Este descubrimiento planteó preguntas intrigantes sobre el conocimiento de los antiguos egipcios en metalurgia y su capacidad para trabajar con un material tan desafiante. Forjar una hoja de hierro meteórico habría requerido un conocimiento avanzado de técnicas de fundición, calentamiento y martillado, habilidades que se creía que no se desarrollaron hasta mucho después en la historia. El uso de hierro meteórico también refleja la profunda fascinación de los egipcios por los cielos. Conocido como hierro del cielo, este material era considerado sagrado y se creía imbuido de poder divino. El uso de este material celestial en la creación de una daga real sugiere que tenía un significado simbólico y espiritual profundo. Uno de los aspectos más notables de la daga de Tutankamón es el nivel de habilidad requerido para moldear y pulir la hoja. El hierro de los meteoritos es típicamente más duro y quebradizo que el hierro terrestre, lo que hacía su trabajo aún más difícil, especialmente con las herramientas limitadas de la Edad del Bronce. El disco de esquisto, una misteriosa proeza tecnológica. El diseño del disco de esquisto se asemeja al de impulsores modernos utilizados en bombas centrífugas y turbinas, lo que sugiere la posibilidad de que los antiguos egipcios hayan utilizado esta pieza como parte de un mecanismo sofisticado. Uno de los artefactos más intrigantes de una posible civilización avanzada en el antiguo Egipto es el disco de esquisto, también conocido como el disco de Sabu. Esta pieza, cuidadosamente esculpida a partir de una piedra frágil llamada esquisto, tiene un diseño que recuerda fuertemente a componentes de maquinaria moderna. Con un diámetro de aproximadamente 60 centímetros, el disco tiene 3 lóbulos curvados equidistantes, separados por pequeños agujeros perforados, además de un eje central con un tubo delgado y hueco. La precisión y complejidad del disco de esquisto han sorprendido a especialistas, ya que las herramientas y técnicas necesarias para esculpir algo tan delicado parecían estar más allá de las capacidades de los artesanos egipcios de la época. Algunos investigadores han comparado el diseño del disco con el de impulsores modernos, que son componentes clave en bombas centrífugas y turbinas. Esta similitud ha llevado a especular que el disco podría haber sido parte de un mecanismo más grande y avanzado, posiblemente utilizado para la irrigación, gestión del agua o incluso generación de energía. La luz de Dendera. Evidencias de tecnología eléctrica antigua. En el templo de Hathor, en Dendera, Egipto, una serie de enigmáticos relieves ha provocado un intenso debate sobre el posible uso de electricidad en el mundo antiguo. Estos relieves, que datan del período tolemaico, muestran objetos alargados que se asemejan mucho a lámparas modernas, completas con lo que parecen ser filamentos en forma de serpiente y bases con forma de loto. Las imágenes muestran figuras sosteniendo estos objetos que parecen lámparas, con formas de serpientes en su interior, que algunos investigadores interpretan como filamentos. Las bases en forma de loto están conectadas a un dispositivo peculiar que parece estar vinculado a una fuente de energía.
Esta interpretación, conocida como la teoría de la luz de Dendera, sugiere que los antiguos egipcios podrían haber usado algún tipo de iluminación eléctrica alimentada por una fuente de energía desconocida. Aunque muchos egiptólogos convencionales descartan esta idea, argumentando que los relieves pueden tener un significado puramente simbólico o ritual, otros defienden que el diseño y la estructura de los objetos representados son sorprendentemente similares a las lámparas y fuentes de energía modernas. El Serapeum de Saqqara, enigmáticas cajas de granito y artesanía de precisión. Bajo las arenas de Saqqara, una antigua necrópolis cerca de la famosa pirámide escalonada, se encuentra un misterio de ingeniería y artesanía: el Serapeum. Este complejo subterráneo, un laberinto de túneles y cámaras, alberga 24 enormes cajas de granito negro, cada una pesando hasta 100 toneladas, con un nivel de precisión que desafía las explicaciones convencionales. Estas cajas enigmáticas han intrigado a arqueólogos y estudiosos durante siglos, planteando preguntas sobre su propósito y la tecnología utilizada para crearlas. Las cajas del Serapeum, que miden hasta 4 metros de largo, 3,3 metros de ancho y 2,7 metros de alto, fueron esculpidas en bloques sólidos de granito negro, una de las piedras más duras conocidas. La precisión con la que fueron cortadas y pulidas es impresionante, con superficies perfectamente planas, ángulos de 90 grados y tapas que encajan con exactitud. La escala y la precisión de estos artefactos superan las capacidades que se cree que las herramientas de la Edad del Bronce podrían alcanzar, lo que ha llevado a muchos a cuestionar las explicaciones tradicionales sobre su creación. Según la egiptología convencional, el Serapeum fue construido durante el reinado del faraón Amenhotep III en el siglo XIII a.C. para albergar los restos momificados de toros sagrados de Apis. Sin embargo, inconsistencias en esta teoría han alimentado especulaciones sobre el verdadero propósito de las cajas de granito. Algunos investigadores argumentan que la ausencia de inscripciones, decoraciones o cualquier rastro de los supuestos toros momificados sugiere que las cajas podrían haber tenido un propósito más avanzado y tecnológico. Además, la logística de transportar estas gigantescas cajas a las cámaras subterráneas a través de túneles estrechos representa un desafío de ingeniería significativo. La precisión y escala de la construcción del Serapeum, con corredores perfectamente alineados y un diseño simétrico, indican un nivel de sofisticación tecnológica que parece incompatible con las herramientas y técnicas de la época. El Templo del Valle de Kefren, precisión y anomalías. A los pies de la gran esfinge de Giza se encuentra el Templo del Valle de Kefren, una maravilla arquitectónica que demuestra la increíble precisión y destreza de sus constructores. Construido con enormes bloques de piedra caliza que pesan hasta 150 toneladas y revestido con granito rojo pulido, este templo ha perdurado a lo largo del tiempo, siendo testigo de la ascensión y caída de civilizaciones. Uno de los aspectos más impresionantes del Templo del Valle es el uso de bloques de piedra caliza masivos, cortados con una precisión extraordinaria. Algunos de estos bloques miden hasta 5,5 metros de largo y pesan alrededor de 150 toneladas, transportados desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia. Los bloques fueron colocados con tal exactitud que ni siquiera una hoja delgada puede penetrar entre ellos. Este nivel de precisión, alcanzado en el corte y posicionamiento de los bloques, es asombroso, especialmente considerando las herramientas y técnicas que, según la visión convencional, estaban disponibles en esa época.
Otro aspecto intrigante del Templo del Valle es la presencia de técnicas de ingeniería avanzadas, como el uso de encajes cuadrados, lo que sugiere un conocimiento de construcción y diseño más sofisticado del que se creía posible durante ese periodo. Estos detalles anómalos han llevado a algunos a cuestionar si el Templo del Valle de Kefren y otras estructuras similares podrían haber sido diseñados con un conocimiento tecnológico perdido o aún no comprendido completamente. Invenciones egipcias, un legado de innovación y destreza. El antiguo Egipto es mundialmente conocido por sus monumentos inspiradores, su arte sofisticado y su mitología perdurable. Sin embargo, las contribuciones de los egipcios a la innovación humana van mucho más allá de estas conocidas realizaciones. Desde objetos cotidianos hasta tecnologías pioneras, los antiguos egipcios dejaron una marca indeleble en el mundo, con muchas de sus invenciones aún influyendo en nuestras vidas hoy en día. Una de las invenciones más notables es el papiro, un precursor del papel moderno hecho a partir de los tallos de la planta de papiro. Este material revolucionó el registro de información y la comunicación en el mundo antiguo. Además, los egipcios desarrollaron la escritura hierática, una forma cursiva que permitía un registro de información más rápido y eficiente en comparación con los jeroglíficos. En el campo del cuidado personal y la higiene, los egipcios fueron pioneros, creando muchos productos cosméticos, incluidos maquillaje para los ojos, cremas para la piel y perfumes. También producían pelucas hechas de cabello humano o fibras vegetales. La salud bucal también era importante para ellos, con la invención de pasta de dientes hecha de menta, sal y flores de lirio secas, así como caramelos de menta hechos con incienso y mirra. Los egipcios también hicieron importantes contribuciones a la medición del tiempo y la astronomía. Desarrollaron el calendario de 365 días, basado en el ciclo lunar y la crecida del río Nilo, además de relojes solares y relojes de agua que les permitían seguir el tiempo con mayor precisión a lo largo del día. También eran astrónomos hábiles, con un profundo entendimiento de los movimientos de los cuerpos celestes y su influencia en la agricultura y las ceremonias religiosas. En el campo de la ingeniería y la construcción, los egipcios destacaron por sus técnicas sofisticadas de levantamiento y nivelación, que les permitieron construir las pirámides y otras estructuras monumentales con una precisión increíble. También inventaron la rampa y la palanca, dispositivos que facilitaban el transporte y posicionamiento de bloques de piedra masivos que pesaban varias toneladas. En la agricultura e irrigación, los egipcios desarrollaron el shaduf, un dispositivo para levantar agua que hacía más eficiente la irrigación, y el nilómetro, utilizado para medir el nivel del agua del Nilo durante la temporada de crecidas. Esto les permitía predecir el éxito de las cosechas y planificar adecuadamente. Tratamientos médicos en el antiguo Egipto, cirugías, remedios naturales y prótesis. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el campo de la medicina con tratamientos que abarcaban desde cirugías hasta remedios a base de hierbas y prótesis. Fundaron escuelas de medicina conocidas como casas de la vida, donde los aspirantes a médicos perfeccionaban sus habilidades y contribuían al creciente cuerpo de conocimientos médicos. Los médicos egipcios tenían un entendimiento notable de la anatomía, el trauma y los tratamientos, como lo demuestra el papiro Edwin Smith, un texto médico que data de alrededor del año 1500 a.C. Este papiro documenta sistemáticamente 48 casos de lesiones traumáticas en varias partes del cuerpo. Describe detalladamente el cierre de heridas con suturas, la prevención de infecciones utilizando miel y pan mohoso, que contenía propiedades antibióticas,
y la inmovilización de fracturas con férulas y vendajes hechos de lino y madera. Otros papiros antiguos, como el papiro Ebers y el papiro Cajún, abarcan una amplia gama de temas médicos, incluyendo ginecología, fertilidad, anticoncepción, enfermedades intestinales y mucho más. Aunque muchos tratamientos implicaban encantamientos mágicos, las observaciones empíricas de los egipcios sobre enfermedades eran sorprendentemente avanzadas para su tiempo. Esto demuestra que, a pesar de la mezcla de misticismo con medicina, había una sólida base de conocimiento práctico y científico. El pilar Djed, un símbolo enigmático y sus posibles conexiones con la electricidad. Entre los numerosos misterios del antiguo Egipto, el pilar Djed se destaca como un símbolo atemporal, cuya verdadera significancia sigue envuelta en misterio. Comúnmente asociado con el dios Osiris y con los conceptos de estabilidad y regeneración, el Djed ha cautivado a investigadores y entusiastas a lo largo de los siglos. A primera vista, el Djed parece ser una simple representación de una columna estilizada, con 4 barras horizontales apiladas en la parte superior de un eje vertical. Sin embargo, este diseño aparentemente simple oculta una complejidad más profunda y un posible significado tecnológico. Algunos investigadores han observado la notable similitud entre el Djed y los diagramas creados por Nikola Tesla, el brillante inventor y pionero de la electricidad moderna. Los proyectos de Tesla a menudo presentaban una columna vertical con placas o bobinas horizontales, lo que recuerda mucho al antiguo símbolo egipcio. Esta similitud ha llevado a algunos estudiosos a proponer una teoría fascinante. ¿Podría el Djed representar una comprensión antigua de la electricidad y sus posibles aplicaciones? Aunque la egiptología tradicional interpreta el Djed como un símbolo religioso o mitológico, la idea de que podría codificar conocimiento científico no es tan absurda como parece. Los defensores de esta teoría señalan la asociación del Djed con conceptos como poder, energía y fuerza vital en los textos y las obras de arte del antiguo Egipto. Argumentan que estas asociaciones podrían ser metáforas para las propiedades de la electricidad, con el Djed funcionando como una representación simbólica de esa energía invisible pero omnipresente. Algunos investigadores van aún más lejos, sugiriendo que los egipcios podrían haber aprovechado realmente el poder de la electricidad en sus templos y monumentos. Señalan el uso de materiales altamente conductores, como el oro y el cobre, en la construcción de ciertos edificios, además de la disposición peculiar de algunas cámaras y pasadizos que podrían haber sido diseñados para canalizar y amplificar corrientes eléctricas. ¿Qué piensas? ¿Heredó el antiguo Egipto una tecnología avanzada de una civilización perdida? Deja tus opiniones en los comentarios, me encantaría saber. Muchas gracias por ver hasta aquí. Y ahora, YouTube te recomienda 2 videos que estoy seguro que te encantarán. Solo haz clic en uno de ellos y sigue en este fascinante viaje. Nos vemos en el próximo video.